Amén. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Antes que nada, pues probablemente ya se hayan dado cuenta de que el audio no está corriendo acorde al video. Esto es porque tuve que grabar este audio después de la transmisión en directo. El día que hicimos el estudio en vivo, ese día tuve inconvenientes, ya que al finalizar el estudio me di cuenta de que tuve problemas para grabar. Es decir, pensé que estaba grabando todo el estudio, pero solamente se pudo recuperar por una transmisión que se hizo por otra red social. Se pudo rescatar poco menos de la mitad de todo el estudio, por lo que pido disculpas de antemano. El día de hoy, o mejor dicho, el día en que se hizo este estudio, el tema que íbamos a tratar o que se trató era el tema de los dos espías y Rahab, recordando que estamos estudiando el origen del pueblo de Israel y habíamos visto un resumen de Josué la persona, Josué el libro, y en este resumen nosotros habíamos visto a grosso modo todo lo que íbamos a encontrar, o un gran panorama de lo que íbamos a encontrar. El día de hoy vamos a continuar desde el momento en el que Josué envía dos espías al lugar de Jericó. Antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña oración para que el Señor dirija esta palabra que se está grabando después de lo que se dijo ese día del estudio, esperando que sea lo más parecido a lo que hablamos en esa primera parte y que quede para que sea de bendición para ti que estás viendo este video, que estás escuchando este estudio días después. En el nombre del Señor Jesús, bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te ruego por cada persona que vaya a estar escuchando este estudio, que seas tú dándonos entendimiento, que seas tú ayudando a esta persona que escuche este mensaje, esta tu palabra y pueda entenderla. Señor, te ruego en tu santo nombre que nos des revelación de tu palabra para comprender tus escrituras. Ayúdanos, Señor, te ruego, a conocerte más. Ayúdanos, Padre, a entender mejor tu palabra. Y te ruego, Dios Todopoderoso, que seas tú bendiciendo cada persona que pueda escuchar y ver este mensaje. Bendícele en gran manera y bendice su hogar. Amén y amén. El día de hoy, como ya les mencioné, hablamos entonces acerca de los espías que Josué envía para Jericó. Josué había aprendido de su maestro. Josué había aprendido muy bien de Moisés. Josué había sido incluso uno de los 12 espías que Moisés había enviado en su momento a recorrer la tierra de Canaán. Recordemos que Josué fue uno de esos 12. Habían 10 que trajeron malas noticias, pero hubieron 2 que trajeron buenas noticias, y Josué fue uno de ellos. Josué sabía lo que había aprendido de su maestro Moisés. Hay algunas características o algunos hechos que iban a ser muy familiares en cuanto a Josué, según lo que él vivió cuando su maestro Moisés todavía estaba con ellos. Moisés, por la mano divina o por el poder divino del Todopoderoso, pudo extender su vara hacia el Mar Rojo y éste se abriría. Josué ahora tendría que pasar por el río Jordán, el cual también se secaría, también en las aguas se detendrían, para que el pueblo pudiese pasar en seco. Moisés envió 12 espías a Canaán. Durante 40 días estuvieron allí. Josué envió 2 espías. Lógicamente era un territorio mucho más pequeño el que iban a explorar,
Por lo tanto, 2 espías serían suficientes, y serían mucho menos los días que estarían allí en ese lugar. Así que Josué estaba implementando técnicas o estrategias que ya había aprendido de su tutor o de su maestro Moisés. Es allí cuando vemos que Josué envía a estas 2 personas, los cuales no son mencionados los nombres de ellos. Lo cierto es que Josué envía 2 espías a Jericó. Allí vamos a ver cómo suceden una serie de acontecimientos, tal vez con muchas incógnitas para algunas personas. Por ejemplo, cómo habrían hecho estos espías para entrar a Jericó. Siendo israelitas, quizás iban a ser descubiertos. Cómo iban a poder mirar toda la ciudad. Y es allí donde entra la astucia de los espías. Ellos se encontraban en el lugar de Sitim. La palabra nos enseña de que ellos estaban allí en Sitim antes de que todo el pueblo se trasladase hasta el río Jordán. Antes de eso, Josué envía a los espías hacia Jericó. Eran los únicos que iban a atravesar el río Jordán. Estos 2 espías eran los únicos que iban a pasar hasta allá. En este momento de la historia, recordemos que ya ellos habían conquistado la tierra de los amorreos. Ya ellos habían conquistado los 2 grandes reinos de los amorreos, del rey Og de Basán, del rey Sejón. Incluso se habían establecido la tribu de Rubén, la tribu de Dan y la media tribu de Manasés. Se habían establecido en esas tierras, ya que eso lo vimos cuando estudiamos, cuando todavía estaba Moisés. Ellos solicitan esas tierras, Dios lo aprueba, pero la condición era que los soldados, es decir, aquellos hombres de guerra de estas 3 tribus, debían acompañar al resto de las tribus del otro lado de Jordán para pelear y conquistar las tierras que le correspondían por heredad, porque era la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Ese era el trato. Ellos podían quedarse de este lado del Jordán, pero aquellos varones mayores de 20 años que pudieran ir a la guerra debían ir acompañando a las otras tribus al otro lado del Jordán. Pero por ahora ellos estaban allí, todo el pueblo, más de 600,000 aproximadamente hombres mayores de 20 años, sumando mujeres y niños, nos daría un estimado de 2 millones de personas, los cuales estaban allí en Sitín esperando a que estos espías se trasladasen hasta Jericó, cruzasen el río Jordán y llegasen al lugar de Jericó. Es allí donde comienzan las interrogantes. ¿Cómo iban a hacer? ¿Cómo iban a hacer estos 2 espías para entrar allí a Jericó sin ser detectado? Amén. Y por si eso fuera poco, a recobrar o a buscar o a levantar información acerca de la fortaleza de esa ciudad, la cual era conocida por sus grandes murallas. Ellos tenían que ver sus puntos débiles, ellos tenían que ver por dónde se puede ingresar, por dónde se puede salir, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Estos espías tenían que buscar toda esa información, toda la información posible tenían que buscarla ellos allí. Pero lo primero o lo más difícil tal vez para ellos no era buscar estos puntos débiles o estas fortalezas de estas grandes murallas de esta gran ciudad. No, hermanos, lo más difícil para ellos era ingresar en primer lugar a ese lugar. Jericó era una ciudad fortificada
pero no era una ciudad aislada de todo su alrededor. Y había una noticia muy importante que estaba dando vuelta por toda esa región de Canaán. Había una noticia que durante años estaba dando vueltas y vueltas por toda esa región de Canaán. Y era que había un pueblo de nómadas conocidos como los hebreos, los hijos de Israel, los cuales estaban por el desierto durante 40 años y que ahora se habían acercado de una forma considerable, de la manera en que quizás hubiese podido intimidar a todas las naciones cercanas. Es decir, Israel acababa de conquistar dos grandes reinos como lo eran los reinos amorreos mencionados anteriormente. Jericó no ignoraba esto. Jericó sabía lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Jericó sabía la dirección en la que se estaba dirigiendo el pueblo de Israel. Esto a mí me hace pensar y me hace imaginar que muy probablemente Jericó tendría miedo del pueblo de Israel. Por lo tanto, si anteriormente esta ciudad estaba fortificada y bien resguardada, ahora con rumores de un pueblo de Israel indetenible que va avanzando, derrotando ciudad tras ciudad, reino tras reino, probablemente ellos habrían duplicado la seguridad. Probablemente ellos habrían duplicado los guardias que estarían en las entradas de esta ciudad fortificada. Estarían revisando incluso a las personas que entran y salen de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay rumores de un pueblo israelita, un pueblo de hebreos que están conquistando ciudades. El temor indudablemente tuvo que haber llegado a la ciudad de Jericó. Es allí donde nos imaginamos cómo estaría entonces doblemente resguardado el tema de quienes entraban y quienes salían a esta ciudad. Eso complicaría muchísimo más la labor de estos espías. Vamos a tratar de imaginarnos cómo sería. Vamos a tratar de entender cómo pudo haber sido el hecho de estos dos espías y el trabajo que tenían que hacer para poder ingresar a este lugar, esta ciudad debidamente fortificada. Se habla mucho acerca de estos dos espías, aunque no se saben los nombres. Hay tradiciones que mencionan algunos posibles candidatos para estos espías. Ahí en el Midrash vamos a encontrarnos que se mencionan tal vez a algunas personas que pudieron haber sido estos espías. En el Midrash podemos identificar o podemos ver cómo se identifican que estos dos espías enviados por Josué pudieron haber sido Finés y Caleb. Finés y Caleb. Finés era aquel sacerdote el cual mostró un gran celo el día que murieron 24,000 por haberse ido en pos de Baal Peor. Recordemos aquella oportunidad cuando las sacerdotisas quizás atrayeron o sedujeron a un grupo de hombres de Israel y 24,000 cayeron por haberse ido en pos de Baal Peor. Y Finés era uno que había demostrado gran celo. Y el otro era Caleb, pero Caleb ya tenía 80 años, 80 y tantos de años. Y Caleb quizás no hubiese podido realizar bien esta tarea, pero eso es lo que dice este Midrash. Aquí en este momento podemos ver todo el territorio por el cual había transitado el pueblo de Israel. Aquí estamos viendo en este mapa
estamos viendo todo el territorio que ellos pudieron haber transitado. Todo el territorio de Israel que Israel pudo haber recorrido, creando la fama que ahora tenía Israel para todas las ciudades cercanas. Indudablemente uno de los acontecimientos más importantes fue cuando todavía estaba Moisés dirigiendo el pueblo, derrotaron al gigante Og de Basán. Indudablemente ese hecho tuvo que haber intimidado a la ciudad de Jericó. Indudablemente ese hecho tuvo que haberse escuchado, ese rumor tuvo que haberse regado por toda la región, y entonces nos damos cuenta de que estos 2 espías, fuesen quienes fuesen, tendrían que ser muy astutos para entrar. Este Midrash habla de Caleb y habla de Fines, pero tenemos que entender que es solamente una tradición judía. La Biblia no especifica los nombres de estos espías. Estamos tratando de ampliar quizás un poco el conocimiento a nivel de cultura general a través de este Midrash que señala por qué Fines pudo haber sido uno de estos 2 espías, y es por el celo de este joven levita, el cual, como estudiamos y leímos en su momento, con una lanza atravesó a 2 personas que estaban en pleno acto, hermanos y hermanas, con actos impíos, actos pecaminosos, afrenta directa a nuestro Dios, el cual su ira se había elevado, se había encendido, y este sacerdote Fines había, por el celo de Dios, había tomado esta lanza y había atravesado a estas personas. Y el otro, como les dije, era Caleb. Esto es un midrash, hermanos. Sin embargo, mientras hacemos este análisis, podemos ver estas imágenes que nos dan un pequeño panorama, nos dan una pequeña idea de lo que pudo haber sido quizás las técnicas o estrategias que utilizaron los israelitas, en específicamente estos 2 espías, para ingresar a la ciudad de Jericó. Vamos a ver estas escenas, que es, digámoslo así, una dramatización de algunos de los valientes de David cuando ellos iban a tomar la ciudad de Jebús. Esto iba a suceder mucho después del tiempo que estamos estudiando el día de hoy, pero quiero que usted vea estas imágenes para hacerse una idea de cómo estos 2 espías tuvieron que ingeniárselas para ingresar allí a esta ciudad fortificada de Jericó. En primer lugar, lo más probable es que ellos hayan decidido hacerse pasar por mercaderes. Esto porque en esas ciudades era muy común el comercio, en toda esa zona, en toda esa región. De hecho, hay caminos y habían caminos principales que eran recorridos por mercaderes que viajaban de norte a sur, viajaban de este a oeste, llevando mercadería, vendiendo mercadería y haciendo este tipo de trabajo. Allí vemos cómo este espía trata de pasar, pero la guardia lo detiene y comienza a preguntarle: ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Allí entonces vemos cómo con un poco de ingenio ellos logran pasar a la guardia, haciéndose pasar por mercaderes, en este caso por vendedor de semillas, de plantas. Logra pasar, y allí dentro de la ciudad entonces comenzaría el verdadero trabajo de los espías: levantar información acerca de lo que
está en esta ciudad, las debilidades, las fortalezas. El Midrash que yo les estoy comentando, que habla de Fines y Caleb como posibles candidatos para estos espías, cuenta que ellos se disfrazaron de alfareros y anduvieron gritando: aquí hay cerámica, el que quiera venga y compre. Y así llegaron a la casa de Rahab. Cuando ella supo que el rey de Jericó los buscaba, ella quiso esconder a los espías. Y aquí este Midrash nos cuenta una historia quizás un tanto fascinante, recordando que esto forma parte de la cultura judía. Esto no aparece en la Biblia. Pero según el Midrash, Fines le dice a Rahab: yo soy sacerdote, y los sacerdotes son como ángeles. Un ángel puede ser visible para la gente o invisible para ellos, según lo desee. Por lo tanto, no necesito que me ocultes. Esconde a mi compañero Caleb, mientras yo estaré delante de ellos sin que me vean. Y Rahab hizo lo que le pidió. Entonces ellos se basan en la escritura de Josué capítulo 2 versículo 4 para decir esto, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos Josué capítulo 2 versículo 4, dice: pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Ya que, hermanos, si según este Midrash, si vamos al hebreo, a la palabra original, esto no estaría en plural, sino en singular. Dice: la mujer había tomado a los 2 hombres y lo había escondido, en singular, no los había escondido, dando a entender que ella ocultó solamente a uno, que fue Caleb. Pero esto, como les digo, hermanos, forma parte de este Midrash. Entonces, después de que el peligro pasa, Rahab le avisa a los espías en el versículo 16 de allí mismo del capítulo 2 de Josué, y le dice: vayan hacia la montaña para que los perseguidores no los sorprendan. Permanezcan allí escondidos 3 días. Pero el Midrash agrega que una presencia, o mejor dicho, que la presencia divina reposó sobre Rahab hasta que los israelitas entraron en Jericó, pues ella sabía que regresarían después de 3 días. Esto, hermanos, lo dice el Midrash, que la presencia divina estuvo sobre Rahab hasta el momento en el que todos los israelitas finalmente entraron a Jericó. Así que, como Rahab no tenía miedo de los israelitas cuando vinieron a arrasar a Jericó, los rabinos recurrieron a ella. Hay un proverbio, hermanos, que habla acerca de Rahab. Pero antes de entrar a hablar de Rahab, vamos a seguir, hermanos, analizando lo que probablemente pudo haber sucedido con estos espías. Tuvieron que haber pasado momentos quizás complicados, tuvieron que haber pasado tal vez momentos difíciles, donde por un instante quizás ellos fueron descubiertos, donde por un instante quizás pensaron que iban a ser arrestados, pero con ingenio y por supuesto con la ayuda del Dios Todopoderoso, estos espías pudieron estar dentro de la ciudad sin ser detectados, hasta que llega un momento específico en el que dice la escritura que el rey se enteró, es decir, alguien le dijo que los espías estaban allí en la casa de Rahab. Los espías estaban en la casa de Rahab. Esto es lo que le dicen al rey. Por eso el rey inmediatamente manda a buscar a estos hombres. Allí es cuando entra Rahab en escena
Pero hay que entender un par de cosas, hermanos. Antes todavía. No vamos a hablar de Rahab todavía. Antes vamos a entender un par de cosas que son muy importantes acerca de estos espías. Porque la palabra dice que estos espías, la palabra de Josué fue: anda y reconoced la tierra y a Jericó. Y la palabra dice que ellos entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ellos entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Hay que entender, hermanos, cómo es esto de que ellos llegan a una ciudad totalmente, siendo totalmente extraños. Cómo es que llegando a una ciudad ellos inmediatamente pueden entrar a la casa de esta mujer. A la casa de esta mujer. La palabra que tenemos que entender o analizar un poco más es la palabra posar. Dice que ellos posaron en ese lugar. Y esta palabra posar me trae a memoria, o nos trae a relucir a nosotros, la palabra posada. Quizás nosotros tenemos en nuestro tiempo, en este presente, tenemos una imagen muy distinta de una posada. Tal vez para mí una posada sea un lugar acogedor, un lugar agradable, donde tienen distintas piezas o pequeñas cabañas o pequeñas casas que se arriendan, donde la familia puede ir y estar allí, pasar un rato, vacacionar o qué sé yo, hospedarse, donde tal vez en esa posada tengan un lugar para la cocina, para una buena comida local, algo quizás de la región. Una posada es como eso, como un lugar agradable para estar en familia. Pero el contexto en el que se da esta situación, la palabra posada en este caso hace referencia a un lugar muy distinto al que le acabo de describir. En este contexto, hermanos, la palabra posada hace referencia a algo muy distinto. En realidad, la palabra posada en este caso se está refiriendo a un lugar que en la actualidad pudiera ser algo más parecido a una especie de bar, a una especie de disco, de lugar nocturno, hermanos. Este lugar donde se venden quizás bebidas alcohólicas, donde la gente consume alcohol, donde la gente hace cosas quizás extrañas o quizás cosas pecaminosas. No sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir. En este contexto en el que ellos se encuentran, la posada a la que se hace referencia era como una especie de lugar donde la gente iba a beber, iba a sus vicios, iba a hacer sus cosas carnales, hermanos. Es en esa posada donde se encontraban las rameras. Es en esa posada donde habían prostitutas, damas de compañía, mujeres que se ofrecían a entablar conversaciones con hombres para que ellos estuviesen allí consumiendo licor o bebidas alcohólicas o las bebidas que servían en aquel entonces, recordando que estamos hablando de Jericó, una ciudad cananea, hermanos. Jericó, una ciudad cananea, nada más y nada menos, una ciudad pecaminosa que había sido, hermanos, durante muchos años, una ciudad llena, o una región, o una tierra, hermanos, llena de delitos y placeres, placeres carnales, de vicios, hermanos, de costumbres pecaminosas, carnales, todo contrario a lo que Dios quería de su pueblo.
Por eso no era de extrañar este tipo de lugares, una posada, un lugar donde la gente o mayormente los hombres iban a pasar la noche bebiendo, contándose historias, pasando el rato con mujeres, contratando el servicio de prostitutas. Era esa la posada, hermanos, donde probablemente estuvieron estos dos espías. ¿Por qué, hermanos, tuvieron que haber llegado a ese lugar? Probablemente tratando de pasar desapercibido, tratando de mezclarse entre la gente, terminaron en ese lugar donde había, hermanos, una mujer. Y aquí entra en escena Rahab. Había una mujer que durante años, hermanos, la estaba pasando mal. Había en ese preciso instante una mujer llamada Rahab, hermanos y hermanas, que durante muchos años había estado ejerciendo el oficio de prostituta, que durante muchos años esta mujer también había estado escuchando rumores acerca de un pueblo hebreo con un Dios llamado Jehová de los ejércitos, el cual les daba la victoria a donde sea que ellos iban. Y es justo allí donde entra este Midrash. Es aquí donde nosotros vamos a darnos cuenta acerca de Rahab, la cual llevaba tiempo escuchando acerca de este Jehová de los ejércitos. Hay un Midrash que habla de Rahab y dice que Rahab se encuentra entre las 4 mujeres más hermosas que el mundo haya conocido. Rahab se encuentra entre las 4 mujeres más hermosas, y entre ellas se menciona a Sara, Abigail, Esther y Rahab. Cualquiera que mencionara su nombre diciendo Rahab, Rahab, inmediatamente la codiciaba. Hubo un comentarista que respondió a esta frase diciendo: pero yo digo Rahab, Rahab, y no me sucede nada. Y la respuesta que esta persona recibió fue la siguiente: esto se refiere a alguien que la conoce y tiene intimidad con ella. Los rabinos describen que Rahab tenía 10 años en el momento del éxodo de Egipto. Es decir, que Rahab tenía tan solo 10 años cuando el pueblo de Israel, dirigidos por Moisés, estaban saliendo de la esclavitud en Egipto. Se dice que en este Midrash, se dice que Rahab se dedicó a la prostitución durante 40 años. Es decir, los 40 años que los israelitas vagaron por el desierto hasta la edad de 50 años. La edad que tenía Rahab cuando conoció a los 2 espías que estaban en Jericó era de 50 años según este Midrash. Como no había ningún príncipe ni ningún poderoso que no visitara a Rahab, la ramera, ella conocía bien los pensamientos de la gente. Cuando ella informa a los espías que llegaron a su casa, ella les dice, Josué 2:11, le dice: a nadie le quedó más ánimo por tu culpa. Rahab, según este Midrash, estaba aludiendo a su conocimiento profesional de las dimensiones de los temores del pueblo, porque su aprensión afectaba incluso su vitalidad cuando estaban con ella. En otras palabras, según este Midrash, Rahab conocía de primera mano los acontecimientos que estaban realizando los israelitas a través de su vagar por el desierto, y más en los últimos instantes cuando comienzan a conquistar y a derrotar grandes reinos como el de Og de Basán, por ejemplo.
Rahab no desconocía todo esto porque por la profesión que ella tenía, ella escuchaba los comentarios y ella veía que incluso los hombres comenzaron a menguar. Ya no eran tan viriles como antes, según lo que comenta Rahab en este versículo. Según este Midrash se refiere a eso. Ahora este Midrash relata 4 asuntos vergonzosos que se mencionan acerca de Rahab. En primer lugar se le llama Rahab la ramera, lo cual eso era. Sin embargo, el que se le llame de esta manera era algo realmente vergonzoso para ella. Josué capítulo 2 versículo 15 dice: porque su morada estaba al lado exterior del muro de la ciudad, y ella vivía dentro del muro mismo, enseñando así que ella se prostituía con la gente que estaba dentro de Jericó y con los bandidos que estaban afuera. Otra de las cosas que la desacreditaba era que vivía en la tierra de Canaán, cuyos habitantes eran conocidos por ser duros, por ser malvados. Allí creció Rahab, allí vivía Rahab en la tierra de Canaán, creciendo con estas creencias, creciendo con estas costumbres. Rahab parecía ser una más de todas estas personas que vivían en Jericó y en toda la región de Canaán. Otro de los puntos negativos que se refieren a ella es como residente de Jericó. Ella era residente de Jericó, cuyo pueblo estaba destinado a la extinción, pues se dijo de ellos: debes proscribirlos. Deuteronomio capítulo 20 versículo 17. Rahab formaba parte, era residente de este pueblo que había sido destinado a la extinción por mandato de Dios. Pero a pesar de todo esto, se afirmó. A pesar de todo lo que tenía en contra Rahab, ella se afirmó. Josué capítulo 6 versículo 25 dice que ella habitó entre los israelitas hasta hoy. Y aunque Rahab era de los pueblos de la tierra y de las familias de la tierra, allí mismo en Jericó, ella salvó a los espías por amor a Israel y a su Dios. Y Dios la recompensó por amor. Dice: y la protegió a ella y a su familia de la muerte. En otras palabras, todo lo que Rahab había escuchado de este Dios de Israel, de este Jehová de los ejércitos, hizo que poco a poco Rahab fuese creyendo más y más en este Jehová de los ejércitos. En otras palabras, estos acontecimientos en la vida de Rahab hicieron que su fe fuese creciendo, que su fe fuese aumentando más y más. Una mujer destinada a vivir una vida de miseria, una mujer destinada a vivir en la perdición, a vivir una vida llena de violencia, llena de maldad, llena de delitos, de pecados. Esta mujer decidió no vivir esa vida que había vivido por tantos años. Decidió no rendirse. Quizás para muchos después de tantos años ya esa era su vida, pero ella no se rindió. Ella quería algo más. Ella había escuchado de este tal Jehová de los ejércitos. Ella había escuchado de este Dios todopoderoso que iba guiando a su pueblo por el desierto, conquistando reinos, derribando fortalezas, acabando con sus enemigos, y ella quería ser parte de este ejército. Ella quería ser parte de este pueblo. Ella quería ser una israelita más. Quería que su Dios
fuese el Dios de Israel. Y por eso Rahab, cuando se entera de que estos dos espías son israelitas, hermanos y hermanas, para ella no es una sorpresa, porque para ella es como si hubiese pasado años y años esperando que sucediese este momento. Porque eso es lo que hace la fe. La fe es mirar las cosas que no son como si ya fuesen. Y Rahab probablemente durante muchos años se había imaginado el encontrarse con este pueblo de Israel. Probablemente había intentado en alguna otra ocasión irse de Jericó y buscar dónde estaba este pueblo en el desierto. Pero tal vez por su familia, por no querer dejarlos atrás, por no querer abandonarlos, no lo hizo. Tal vez su familia dependía de sus ingresos, tal vez ella se prostituía para poder mantener a su familia. Hay muchas cosas que quizás no sabemos, pero por la actitud de Rahab con estos dos espías, usted y yo podemos imaginarnos de que Rahab había desarrollado una fe. Esto quiere decir que no importa la circunstancia que tú estés viviendo. Esto quiere decir que no importa por lo que tú estés atravesando. No importa ni siquiera la vida que te tocó vivir durante muchos años. Porque si tu fe en Dios es genuina, si tu fe en Dios es real, Dios te va a salvar. Dios te va a sacar de esa vida en la que estabas. Y es lo que ha hecho con muchos de nosotros. Nos ha sacado del lodo cenagoso, de la miseria de donde estábamos metidos, de la putrefacción del mundo, de todo lo que era pecado, todo lo que era malo, lo podrido que había en nuestra vida. Dios nos sacó de todo eso y nos trajo a su luz admirable, porque nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia. Y allí estaba Rahab, conocida como la ramera, una mujer ahora llena de fe. Una mujer llena de fe. Incluso se dice que de ella habla el proverbio. Este proverbio que habla acerca de Rahab. Yo quiero, no sé si lo voy a decir más adelante, recordándoles que este audio lo tuve que grabar después del estudio en vivo por problemas técnicos, pero esperando que de esta forma nosotros podamos ver nuevamente este proverbio capítulo 31 versículo 21 que dice: no se preocupa de su casa a causa de la nieve, porque toda su casa está vestida de carmesí. Cuando usted lee este proverbio capítulo 31 versículo 21 en otras versiones habla de otra cosa. Pero cuando usted va al hebreo, cuando usted va a la definición de la palabra como tal, se va a dar cuenta de que se está hablando de carmesí, de que se está hablando de este color grana. Y esto hace referencia a ese cordón que utilizó Rahab para salvar a los espías. El mismo cordón que los espías le dijeron: vas a colgarlo de la ventana. Y cuando nosotros vengamos a conquistar Jericó y veamos que de la ventana sale este cordón color grana o color carmesí, todos los que estén dentro de esa casa no van a perecer. Por eso este versículo 21 dice: no se preocupa por su casa a causa de la nieve, porque toda su casa está vestida de carmesí. Rahab no se preocupó por su casa a causa de lo que iba a acontecer en Jericó, porque ella sabía que su casa estaba protegida, porque por la ventana de su casa había un cordón carmesí, un cordón de grana, el cual representaba o significaba que iba a ser guardada ella y toda su casa. Y si usted mira este capítulo 31 de Proverbios hacia arriba donde comienza, ¿sabe usted de quién están hablando? Están hablando de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es allí donde nos damos cuenta de que Rahab, a pesar de toda su historia, a pesar de toda su vida que tuvo que pasar allá en Jericó,
al final ella no dejó que eso lo definiese como para siempre, como para toda su vida. Ella no permitió que eso la definiera para toda su vida, sino que ella pudo convertirse en una mujer virtuosa. Y no solo eso, sino formar parte de la línea donde según la carne iba a venir el Maestro, el Señor Jesús. Porque Rahab luego se casaría con una persona o con un hombre llamado Salmón. Y Rahab le daría a Salmón un hijo, el cual sería Booz. Y este Booz, a su vez, tendría un hijo llamado Isaí. O sería, mejor dicho, sería antepasado de Isaí. Isaí sería el padre de David. Por lo tanto, Rahab vino a ser como la la tatarabuela de David. Rahab vino a ser la tatarabuela del rey David, para que ustedes vean. Rahab, allí, hermanos y hermanas, un gran ejemplo para todos nosotros. Eso es lo que Rahab deja para nosotros, hermanos, un gran mensaje. Espiritualmente hablando, Rahab no era diferente a los demás ciudadanos de Jericó. No solamente porque ella participaba en la cultura pagana, también como prostituta, también contribuía a esta ciudad pagana. En lugar de criarse en la herencia judía bajo líderes espirituales como Moisés, como Josué, Rahab se crió en una cultura impía, donde las orgías sexuales eran parte de su adoración a Astarot, la diosa fenicia de la fertilidad. Según toda medida humana, el nombre de Rahab debería haberse olvidado para siempre, pero por la gracia de Dios, Rahab se convirtió en una de las heroínas que Dios utilizó y se incluyó entre las rameras, por decirlo de una manera, porque así era como se referían a ella. Pero ahora esta ramera se había convertido y ahora pasaría a ser parte del Dios de Israel. Pasaría a ser parte del pueblo de Israel. Después de la destrucción de Jericó, Rahab se integra con los israelitas. Algunos críticos de la Biblia quieren hacer ver mal toda esta situación, diciendo que Dios es inconsistente en su condena hacia la deshonestidad. ¿Cómo pueden ser labios mentirosos una abominación a Jehová, como lo dice Proverbios 12:22, y al mismo tiempo haber perdonado Dios a Rahab de la destrucción de Jericó? ¿Cómo puede ser que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre? Apocalipsis 21:8. Y sin embargo Rahab sea elogiada 2 veces por los escritores del Nuevo Testamento. Pero déjame decirte, hermano o hermana, que la Biblia no es inconsistente. Hay que tomar en cuenta y hay que considerar varios hechos para poder entender la situación con Rahab. Y el hecho de que la Biblia elogie a alguien por un acto recto no significa que Dios apruebe todo lo que esa persona había hecho anteriormente. Hay que tomar en cuenta que Jesús, el Señor Jesús, fue la única persona responsable que jamás pecó. Hay que tomar en cuenta que Rahab era una prostituta cananea. El pueblo de Canaán era en general extremadamente impío. Practicaban costumbres abominables. Levíticos 18:30. Y hacían costumbres corrompidas
Deuteronomio 18:9. Intentaban lanzar hechizos a las personas y comunicarse con los muertos. Allí mismo en ese capítulo 18 de Deuteronomio, verso 10, verso 11. Quemaban a sus hijos e hijas en honor a sus dioses. Deuteronomio 12:30. Eran tan perversos que Dios dijo que habían contaminado la tierra y que la tierra ya no podía soportarlos. Levíticos 18:25. La tierra vomitó sus moradores. Esta afirmación resume el nivel de depravación en Canaán, del cual Jericó era parte también. Ya sea que Rahab hubiese abrazado por completo esa depravación de su cultura, o que fuera más bien una víctima de su circunstancia, como muchas mujeres a lo largo de la historia, la Escritura la describe como una prostituta que mintió, porque cuando el rey fue a mandar a buscar a los hombres, a los espías que estaban en casa de Rahab, ella dijo que los había visto, pero que ya se habían ido y que no sabía a dónde se habían ido, lo cual era una total mentira, porque ella sabía dónde estaban, ya que ella misma los había escondido. No debería sorprendernos tal pecado en la vida de una mujer cananea. Esta mentira, hermanos, quizás sería la menor de las afrentas o la menor de las ofensas que pudo haber cometido Rahab en su vida allí en Jericó, en su vida como la prostituta de Jericó, en su vida como la mujer de la tierra de Canaán, que creció y se formó en una cultura tan depravada y tan perdida. Pero la vida, hermanos y hermanas, afortunadamente, la vida de Rahab no continuó reflejando su cultura pagana. Si bien es cierto, ella mintió, y no estamos hablando a favor de la mentira, simplemente reconocer la vida que ella llevaba. Ella deseaba cambiar, y el Señor, el Dios misericordioso, el Dios todopoderoso, le proporcionó una salida, lo cual nos lleva al tercer punto a considerar. Así que, hermanos y hermanas, las acciones registradas de Rahab en Josué 2 revelan a una mujer en transición, revelan a una mujer que está avanzando, que está pasando de vivir una vida como prostituta pagana, a abrazar quizás creciendo con costumbres paganas. Esta mujer estaba pasando de esta vida llena de prostitución y de idolatría, pasando ahora a ser aquella que abrazaría al único Dios verdadero y sus caminos. Pasaría de ser lo que fue a ser ahora una persona que reconocía al único y verdadero Dios, y que ahora ella iba a regirse por sus mandamientos. Considere sus declaraciones que ella le da a los espías israelitas. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una maravillosa confesión que pudo hacer Rahab al reconocer al único y verdadero Dios. Bien, hermanos, ahora voy a conectar el audio que finalmente pude rescatar de la transmisión en vivo, y a partir de este momento continuaremos con lo que se estaba diciendo en el estudio en vivo. Pido disculpas nuevamente por este inconveniente y espero que de igual manera este estudio sea de bendición para su vida. Yo puedo, hermanos, imaginarme a esta Rahab clamándole a Dios,
Tanto que cuando llega el momento en el que ella se da cuenta que las dos personas que están en esta posada son israelitas, inmediatamente ya ella tiene en su mente todo lo que va a pasar. ¿Cuántas veces ella pudo haberse imaginado en una situación similar? ¿Cuántas veces ella pudo haber pensado que tal vez debería salir huyendo de allí hacia donde estaba este pueblo nómada, caminando por el desierto? ¿Cuántas veces ella tal vez deseó, hermanos, escapar de la vida que le había tocado y no había podido? Tal vez para no dejar a su familia, quizás en gran parte su familia dependía de ella, no lo sé, hermanos. Lo que sí le puedo decir, mis queridos hermanos, es que en Hebreos capítulo 11, versículo 31, Hebreos capítulo 11, versículo 31, la Biblia dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe, Rahab no pereció juntamente con los desobedientes. Rahab, una mujer de fe. ¿En qué momento, hermanos, Rahab se convirtió en una mujer de fe? Si nosotros analizamos esto y entendiendo que la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen, esa es la fe. Yo por eso puedo decir, Rahab ciertamente se estaba visualizando en un escenario distinto en el que ella vivía. Rahab ya se veía a sí misma viviendo en un lugar distinto en el que la vida le había, quizás la había puesto, hermanos, porque ella se había convertido en una mujer de fe. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 25 acerca de Rahab. Dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab fue justificada por las obras que hizo. Amén. Algunas personas tratan de desacreditar, sobre todo aquellos que se niegan a aceptar la existencia de un Dios todopoderoso, y tratan de desacreditar al Señor diciendo: pero si eso es así, entonces quiere decir que Dios premia a los mentirosos, porque Rahab mintió. Rahab dijo que no había visto, o que no tenía, o que no sabía dónde estaban los espías cuando estaban en su casa, porque ella misma los había escondido allí. Rahab había mentido, les dijo que se fueran hacia el norte y que corrieran porque se habían ido antes de que se cerraran las puertas, y era mentira porque seguían allí en su casa. Muchas personas tratan de desacreditar o tratar de hacer ver mal la palabra de Dios, pero no tiene sentido juzgar a Rahab por decir una mentira si entendemos el contexto, el entorno en el que Rahab se encuentra, hermanos. Esta Rahab que miente es la misma Rahab que había... Eso no existe, hermano Ezequiel. Cuidado con eso. La mentira piadosa no existe, mucho cuidado. Esta Rahab, hermanos, que estaba diciendo esta mentira, era la misma Rahab que se había dedicado a la prostitución. Era esta misma Rahab que había crecido en un entorno pervertido, en un entorno que no era adorador de Dios, un entorno en el que se regían por otras creencias, hermano Ezequiel. Amén, ¿me escuchan? Amén. Bueno, acá estoy con el hermano Antonio Fuente. Saludos, estimado hermano. Él hace una pregunta acá. Dice: la Biblia menciona prostitutas que
3, según don Antonio, ¿cuáles serían estas prostitutas que hay en la Biblia y por qué Dios se fijó en este tipo de profesión? Ahí, Y hace la pregunta si María Magdalena tuvo este oficio. Hace la ahí, pregunta esa. ya, Gracias, hermano Jackson. ya, hermano. Bueno, sí, normalmente yo también tuve ese inconveniente por algún tiempo, hermano. Normalmente no sé por qué se asocia a María Magdalena con la prostituta que iban a apedrear delante de la presencia del Señor Jesús. Yo también en un tiempo pensé que era la misma persona, pero no, hermanos. María Magdalena es una persona distinta a aquella prostituta que llevaron ante los pies del Señor, aunque la Biblia la menciona como una mujer adúltera en realidad. Si mal no recuerdo, la Biblia la menciona como una mujer adúltera. Eh, y la tercera estoy aquí pensando, no sé si mi hermano Brian, voy a usar un comodín, no sé si mi hermano Brian por allí se acordará. Hermano Jackson, Ajá, en alguna parte bíblica se menciona Gomer. Gomer, Porque Gomer. o Gomer, porque me se suena. menciona tres prostitutas, María Magdalena, Rabá que estamos viendo y Gomer o Gomer. Pero el profeta Google se equivocó con María Magdalena, sí. Sí, pero María Magdalena no era otra. Claro. Gómez es una, yo creo que son dos, ¿no? No, pero me suena, pero creo que es otro nombre, debe ser la traducción, tiene que ser otro nombre. Ya. Bueno, Ahí si lo ubican me avisan. Ya, mis hermanos. no me acuerdo. Ya, hermano Brian. Bueno, tenemos tarea. Gracias, hermano, por ponernos tarea. Eso es lo bueno, así también aprendemos más. Este, ¿por qué el Señor puso la mirada en este tipo de mujeres o con esta profesión? Hermanos, el Señor Jesús dijo que los sanos no tenían necesidad de enfermos. Amén. Ciertamente nosotros en una vida pasada vivimos de una manera que quizás no es la correcta delante de la presencia de Dios, pero hay un momento en el que la misericordia, la gracia de Dios nos alcanza y nosotros nos damos cuenta de que hemos ofendido a Dios y cambiamos nuestra manera de vivir. El Señor no nos ama por lo que quizás nosotros éramos, porque si fuera así estaría difícil la cosa, hermano. Dios nos ama porque Él nos ve de otra manera, Él quizás nos ve en otro momento, en otro tiempo. Él en su misericordia pues ha perdonado todas nuestras iniquidades, hermanos, que en algún tiempo en nuestra ignorancia logramos hacer. Y esta mujer, Rahab, es una de ellas. Exactamente, hermanos. Ese versículo me gusta mucho. De lo vil, gracias Dayana, de lo vil y lo menospreciado escogió el Señor. Así mismo es. Eso éramos nosotros, lo vil y lo menospreciado. Yo no, en algún momento no me sentiría mejor que Rahab, hermanos, indistintamente, porque afrenta ante Dios. Amén, es afrenta ante Dios. Y el Señor tuvo misericordia de Rahab por dos razones importantísimas, y la primera de ellas es algo conocido como fe. La Biblia dice que el que se acerque a Dios crea que le hay, y Rahab creía en Dios. Eso se llama fe, y por la fe que tuvo Rahab, Dios tuvo misericordia de ella. Ah, sí, con razón me sonaba. Sí, pero esa es otra historia. Yo no la mencioné porque esa es otra historia con respecto a esta mujer, la la esposa del profeta Oseas, ciertamente. Sí, esa es una historia quizá un poco distinta, mis queridos hermanos. Gracias hermano Antonio, gracias por estar por allí atento. Tenemos pendiente otra junta
para seguir debatiendo y estudiando la palabra de Dios. Bien, hermanos, voy a continuar porque el tiempo no se detiene. Amén. Vamos a avanzar un poco más. Les estaba diciendo que algunas personas tratan de hacer quedar mal o de cuestionar, es decir, entonces Dios premia a los mentirosos, premia a los pecadores. Hermanos, no es tanto esto. Si ustedes se fijan, hermanos, hubo solamente una persona en toda la historia que no pecó jamás, que no se equivocó jamás, y su nombre es Jesús. El único perfecto en todo sentido se llama Jesús. Mientras estuvo en la carne, mientras estuvo en la humanidad, fue perfecto en toda su forma de ser. Perfecto, hermanos, sin ningún defecto. Todo lo demás, todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores, hermanos. Mire, Noé se equivocó, Noé se embriagó después del diluvio. Abraham también se equivocó porque Abraham hizo unas malas jugadas. Cuando usted y yo hemos estudiado en su momento, Abraham también hizo de las suyas. Moisés, hermanos, que hablamos tan bien de Moisés. Moisés en algunos momentos no fue obediente al pie de la letra de lo que Dios le había dicho. Hermanos, muchas personas que fueron considerados fieles, usted puede leer el libro de los Hebreos capítulo 11, muchas personas que fueron considerados fieles en su momento también, hermanos, cometieron errores, incluso hasta desobedecieron. Jonás, por ejemplo, ve a Nínive y agarró un barco y se fue al lado contrario donde quedaba Nínive. Amén. ¿Tenemos alguna referencia bíblica donde podemos ver esto? Amén. Podemos decir, dice Dayana, podría decirse que si el Señor hubiera escogido siempre a personas sin tantas manchas o con un ideal muy alto, los menos favorecidos, o mejor dicho, el hombre común, no podría alcanzar al Señor. Por eso, a mi parecer, pienso que el Señor nos demuestra que sí se puede. Amén. Gracias, Dayana, por compartir estas palabras. Ciertamente es muy cierto. El Señor conoce nuestros corazones. Él no nos ve quizás por lo que fuimos en algún momento. Otra vez Él nos ve quizás por lo que vamos a hacer en algún momento en sus manos, en su voluntad. En algún momento, hermanos, en la iglesia primitiva, Pedro quizás pudiéramos decir que pecó también o que dudó del Señor. Pedro negó al Señor. Pedro se equivocó varias veces, pero al final vemos a un Pedro distinto, que escribió una epístola universal, un líder indudablemente de la iglesia primitiva. Muchas personas cometen errores circunstanciales, eso es correcto. En el caso de Rahab, hermanos, no lo vamos a juzgar por haber dicho una mentira. Era nada comparado con todo lo que había sido su vida hasta ese momento en el que ella por fin tuvo la oportunidad de actuar. Muchas veces quizás ella pudo haber querido hacer algo, muchas veces, pero no había tenido la oportunidad. Ahora tenía la oportunidad, a pesar de que Rahab, hermanos, con todas las cosas que tenía en contra, a pesar de todo eso, Rahab, hermanos, tremendo la historia de Rahab, tremendo la historia que tuvo. Amén. Vamos a ver, ya voy a empezar a ir sintetizando porque duré más con Rahab de lo que pensaba y todavía hay muchas cosas que quería decir y no las he alcanzado a decir. Pero yo quiero mencionarles algo, hermanos, y es un proverbio, es bastante interesante. Yo cuando leí esto, igual también me sorprendió bastante, mis queridos hermanos. Aprovecho para saludarles a cada uno de ustedes, hermanos, que todavía están por allí con vida. Gracias, hermanos, por sobrevivir a estos minutos aquí estudiando la palabra de Dios. Amén. No sé si alguien puede soltar por allí una reacción o algo en señal de que sigue con vida. Gloria a Dios. Amén, hermana Ruth. Gloria a Dios. Hermanos, hay un Proverbios
hermana Dayana, hermano Brian, Lucerito. Gloria a Dios, seguimos todavía con vida. Amén. Hay un proverbio, hermanos, que se los quiero compartir. A mí en lo personal me gustó mucho y para poder entenderlo, hermanos, vamos a leerlo en varias versiones. Mire, Proverbios capítulo 31. Vamos a leer Proverbios capítulo 31, el versículo 21. Tengo la duda si mi hermana Lucero se le fue, si pasó a tocar el botoncito de la manito o si está pidiendo la palabra allá. Gracias, hermana Lucero, tenía la duda, no quería mencionarlo, pero tenía la duda. Proverbios capítulo 31, hermanos, versículo 21. Miren lo que dice el versículo 21. Amén, casi al final. Versículo 21. Miren lo que dice, hermano. Dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Yo sé que, sobre todo mis hermanas, yo sé que están familiarizados tal vez con este versículo. Cuando nosotros vemos donde comienza, en el versículo 10, está hablando de la mujer virtuosa, ¿cierto? Amén. Proverbios 31, y qué tremendo salto dio el hermano Jackson. Dice elogio de la mujer virtuosa. Usted, hermano, conoce por lo menos este versículo es muy conocido y es muy mencionado. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Aquí comienza a relatarse acerca de las características o cualidades de una mujer virtuosa. Y cuando llegamos al versículo, hermanos, 21, dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Yo no sé si usted puede relacionar esto con Rahab. Yo no sé si usted puede relacionarlo en este momento, porque está hablando de nieve y está hablando que su familia tiene vestida de ropas dobles, hermanos. Pero eso me llevó a buscar este versículo en otra traducción. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, el mismo versículo 21, dice: si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Cambia un poco, pero más o menos parece que sigue hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero, hermanos, voy a buscar una traducción más. Esta que se llama traducción en lenguaje actual. Verso 21 dice: no le preocupa que haga frío, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. Igual, hermanos, parece que a pesar de que cambien algunas palabras, parece que habla acerca de lo mismo, pero la Nueva Traducción Viviente dice: cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Amén. Y probablemente usted dirá: hermano, pero sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Pero hay una observación, hermanos, en este pasaje. Y tiene que ver con la última palabra que se utiliza. En la última palabra que se utiliza cuando se habla de estas vestiduras o estas ropas dobles, cuando se habla de esto, hermanos, amén, cuando se habla de esto, estoy buscando aquí la traducción
la que leí recientemente, esta, la Nueva Traducción Viviente, tiene una observación en la parte abrigadas o ropas abrigadas que tiene que ver con una énfasis que se hace en el griego, en el latín y en el hebreo. En la versión griega y en la versión latina se tradujo como ropas abrigadas, pero la acepción que se hace es que en la versión más antigua, es decir, la versión hebrea, dice escarlata, y allí cambia un poco quizás el significado. Escarlata, ¿cómo se relaciona ropas abrigadas con escarlata? Y eso me hizo ir a la interlineal para buscar en el texto hebreo este versículo, y efectivamente cuando veo esta última palabra, shani, traducido como antimonio, hermanos, antimonio, tiene varias definiciones, y escúcheme bien, las definiciones para esta palabra shani son carmesí, que se refiere a ese insecto o al color de ese insecto, carmesí, o también a algo teñido, alguna cosa teñida con este insecto para llegar a este color. Y algunas definiciones o sinónimos utilizados en Reina Valera para esta palabra shani son antimonio, carmesí, hilo escarlata, granada y púrpura. Y tal vez ahora si estamos haciendo la asociación con Rahab, porque Rahab utiliza un hilo, un cordón, que la Biblia se toma la molestia de describir cómo es este hilo, y dice, hermanos, que es de color grana. En particular, habla de este color. Amén. En el capítulo 2, que es el capítulo en el que nos quedamos el día de hoy, se nos alargó toda la clase de hoy con esto, pero siento que es importante también entender varias cosas que giran en torno a esto sucedido. La palabra de Dios dice, amén, en el versículo 15, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, ¿verdad? Y les dijo, marchaos al monte. Luego en el versículo 17 ellos le dicen a ella, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, cuando vengan a conquistar Jericó, dice, tú atarás este cordón, y allí está hablando de ese cordón con el cual ella los bajó por la ventana. Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos, cuando usted ve este versículo que dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, está haciendo mención de Rahab, porque Rahab fue una mujer virtuosa y ella salvó a toda su familia. Por eso no tiene temor en este caso, hermanos. Si nosotros vemos la palabra que se utiliza, aleluya, en este versículo de Proverbios de la mujer virtuosa,
habla de que esta mujer no tiene temor de la nieve por su familia, porque su familia está protegida. Es decir, Rahab no iba a preocuparse de que la muerte llegara a su familia, de que algo malo le llegara a su familia, de que el mal llegara a su familia, porque su familia estaba debidamente protegida, estaba vestida con estos vestidos dobles, con estas ropas dobles, tenía este cordón de color grana colgado por la ventana, significando que ese lugar iba a quedar intacto. Por lo tanto, Rahab también, hermanos y hermanas, es una mujer virtuosa. Amén. Una mujer virtuosa. Hermanos, aquí en este versículo hay declaraciones acerca de lo que Rahab cree de Dios. Yo sé que ya usted conoce esto, no voy a ahondar más en este tema porque siento que ya hemos abarcado bastante con respecto a esto, hermanos. Ya para ir cerrando ideas por el día de hoy, agradecerles a todos ustedes, mis queridos hermanos, que están allí conectados, que están allí apoyando este trabajo, este estudio que estamos haciendo. Ya para ir cerrando, hoy voy a ir sintetizando porque lo último que voy a dejar listo el día de hoy es con respecto a estos dos espías. Porque hay dichos y dichos acerca de esto. Yo llegué incluso a escuchar que uno de las personas que iba a espiar era Salmón, el que se casaría con Rahab. Yo llegué a escuchar esto, hermanos, de que uno de los dos espías era Salmón, el que luego se casaría con Rahab. Lo he escuchado varias veces, pero estuve estudiando, estuve investigando, estuve leyendo y no existe, hermanos, no existe algún pasaje bíblico, algún versículo que nos confirme que realmente Salmón era uno de esos dos. No existe, mis hermanos. No existe algún registro que yo pueda decir, este era uno de los espías, Salmón. Amén. Y luego, esto me lleva a otro, porque hay un midrash, una tradición judía, que dice que los dos espías eran Fines y Caleb. Caleb fue uno de los dos espías que Moisés mandó a Canaán. Pero en este momento ya Caleb tendría unos 80 años, 80 y tantos de años. Amén, lo cual dificultaría quizás un poco el trabajo, aunque tendría sentido entendiendo la experiencia de él. Y Fines, no sé si usted recuerda por el nombre, Fines, resalta porque este fue un sacerdote descendiente, creo que era hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Fines fue el que agarró una lanza y atravesó a dos personas por el medio cuando estos estaban cometiendo una aberración, una afrenta directa hacia Dios, cuando murieron 24,000 varones de Israel en ese momento. No sé si usted recuerda, no hace mucho hablamos de eso. Ese es este Fines. Por eso hay un midrash que identifica a estas dos personas como esos espías. De hecho, dicen que Fines, interactuando con Rahab, le dice a Rahab que él como sacerdote, él es un sacerdote y por lo tanto los sacerdotes son como ángeles, y los ángeles, hermanos, pueden ser visibles para la gente o invisibles para ellos según lo que deseen. Por lo tanto, no necesito que me ocultes. Esto es una tradición judía. Esto no está en la Biblia. Solamente estoy compartiendo con ustedes para enriquecer un poco la literatura tal vez, o el conocimiento tal vez de tradiciones judías. Este midrash dice o relata de que Fines pudo haberle dicho estas palabras a Rahab. Por lo tanto, cuando dice la palabra, cuando habla de que ella en Josué 2:4, de que ella informa, pero la mujer había tomado a los dos hombres y lo había escondido,
ellos hablan de este pasaje de Josué 2:4 en hebreo, diciendo que no habla en plural, los había escondidos, sino que ellos dicen, en esta tradición judía, hay muchos judíos que dicen que este pasaje en realidad habla en singular, dando a entender que escondió fue a uno solo porque el otro no necesitaba que lo escondiera. Pero esto es una tradición, hermanos, nada más. Eso es un midrash, es solamente para compartir un poco acerca de esto. Otros hablan acerca de que estos 3 días que permanecieron escondidos en el monte, porque es lo que Rahab le dice a los espías: vayan al monte, esperen 3 días, porque lo que los están buscando a ustedes volverán al cabo de esos 3 días, y así ustedes pueden regresar hacia donde está el pueblo, su pueblo, ¿verdad? Y algunos dicen que después de que esto, hermanos, pasó, de estos 3 días, hermanos, este Midrash agrega que la presencia divina reposó sobre ella hasta que los israelitas entraron en Jericó, pues ella sabía que regresarían después, dando a entender como que la presencia de Dios se quedó con Rahab después de que se fueron los 2 espías, y la guardó para que ella supiera en qué momento era que iban a volver los israelitas para tomar posesión de la ciudad. Eso por allí, hermanos, solamente para compartir con ustedes. Y aquí también hacen mención de este largo cordón de carmesí en este mismo Midrash. Otra tradición judía dice, hermanos, de que de que Josué fue uno de los 2 espías, pero esto no tendría sentido porque dice que Josué envió 2 espías, por lo tanto no tendría sentido, amén, pensar que Josué era uno de esos espías. Lo cierto, hermanos, es que la palabra de Dios no nos dice quiénes eran estos 2 espías. Por lo tanto, no debemos caer en especulaciones para luego enseñar algo que no está basado en la Biblia. No podemos o no debemos enseñar algo que no tiene un fundamento bíblico. No sabemos quiénes fueron estos 2 espías. Lo que sí sabemos es que Salmón, uno de los israelitas de ese momento, de ese tiempo, toma a Rahab como esposa. Y llegamos a esta conclusión porque esto aparece en Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 5, dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. Hace un énfasis, hermanos, así como lo hace con Ruth, también hace énfasis en el nombre de la mujer. Ustedes pueden ver puros nombres de hombres en la genealogía, pero hay un énfasis allí con Rahab, como para que quede claro, como para resaltar el hecho de que Rahab, quien fuera una prostituta, luego, hermanos, tendría una nueva vida. Y eso es el mensaje el día de hoy. Dios nos ha dado una nueva vida. El apóstol Pablo pudo decir: ya yo no vivo, ahora es Cristo el que vive en mí. Él también dijo, o también podemos leer, mejor dicho, en la palabra de Dios, que dice que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Rahab, podemos sacar, para ir finalizando ya, podemos sacar esta enseñanza de Rahab. Amén. Ella fue mencionada en este versículo de Mateo capítulo 1, versículo 5, y por ese versículo nosotros entendemos de que Rahab se casó con esta persona llamada Salmón. Ahora, Rahab tuvo hijos antes de casarse con Salmón. La Biblia no nos lo dice. Habla de su familia, sí, pero si ustedes se fijan en el versículo que leímos, dice su padre, dice su madre, dice sus hermanos y dice toda la familia de tu padre.
en ningún momento señala hijos. Amén. Y eso nos abre otro abanico hermoso acerca de los planes que Dios tiene para con nosotros. Esa palabra que Dios le dijo a Jeremías: desde el vientre de tu madre yo te vi, yo te formé, yo te escogí, tú eras. Esa palabra, hermanos, incluso llega a nosotros, la palabra de Dios, cuando dice: desde la fundación del mundo ya Él nos había predestinado. Allí, hermanos, usted puede determinar y puede hacerse el siguiente cuestionamiento: si realmente Rahab no tenía ningún hijo, ¿cómo es que una mujer, siendo del oficio que ella era, en la época en la que estaba, cómo es que a lo largo de tantos años ella no tuvo ni un hijo? Los procedimientos en aquel entonces eran muy arcaicos y no eran muy eficientes. Ella fácilmente pudo haber muerto si en caso de que se hubiese aplicado un aborto o cualquier otra medida para no tener hijos. Ella fácilmente pudo haber muerto. Y esto trae a mi memoria inmediatamente a una mujer llamada Sara, que tuvo 90 años con un vientre cerrado, porque Dios había dicho o no había todavía determinado el tiempo para que ella tuviera hijos. Esto me recuerda a una mujer llamada Raquel, que esperó, si mal no recuerdo, 20 años o 40 años antes de poder tener un hijo de este hombre que ella tanto amaba. Amén. Esto me trae a memoria a una mujer llamada Rebeca, si mal no recuerdo. Me trae a memoria una mujer llamada Ana, como que a lo largo de tantos años parecían ser estériles, pero cuando Dios dice: este es el momento, este es el momento. Y cuando Rahab, hermanos, se casa con este hombre llamado Salmón, Dios dice: este es el momento. Y tienen un hijo llamado Boz, y ya lo mencionamos anteriormente y no lo voy a volver a repetir. Y de esta genealogía el rey David, y de esta genealogía según la carne el Señor Jesús. Impresionante la historia de Rahab, pero también impresionante la historia de Salmón. No se dice mucho de Salmón, pero lo que él hizo, hermanos, no lo hace cualquiera. Lo que Salmón hizo también pudo haberse catalogado de muchas maneras, incluso un acto de fe. ¿Cuál fue la razón que tuvo Salmón para casarse con Rahab, conociendo cuál había sido su oficio? Todo el pueblo conocía cuál había sido su oficio. Todas las personas, todos los israelitas pudieron haber señalado a Salmón y decirle qué cantidad de cosas por la mujer que él había escogido como esposa. Pero sin embargo, hermanos, aun cuando todo el mundo te señale y tengas todo en contra, cuando Dios tiene un plan contigo, ese plan se va a desarrollar. Y cuando ese plan se desarrolle, oh, gloria a Dios, porque cuando Dios hace algo tremendo, y hace algo de verdad, hace algo grande y maravilloso, porque así es nuestro Dios. Ese es el Dios al que usted y yo servimos, hermanos y hermanas. De verdad que un gusto haber podido estar con ustedes. Ya hemos llegado al final de esta jornada el día de hoy. No sé si alguien quiera compartir algo, no sé si alguien desea decir algunas palabras, hermanos, o si quiere preguntar o mencionar algo más mientras estamos en estos últimos minutos. Hermano Ezequiel. Acá con nuestro hermano Antonio meditábamos y decíamos que Dios de lo inútil puede hacer algo justo, de lo torpe puede ser algo, ¿cómo fue la palabra? Práctico. De lo torpe puede ser algo práctico, de lo vil puede ser algo maravilloso, de lo ignorante, claro, de lo infértil Dios puede ser algo. Ahí infértil. está, esa misma es. De lo estéril Dios puede sacar algo Fértil. sacar fruto, de lo torpe, de lo inútil, de lo ignorante, de lo feo, de lo malo, de todo lo que Dios puede. Claro, cuando esa persona se pone en las manos de Dios, Dios lo transforma y hace cosas.
muy fiel que haya sido, porque aquí vimos la historia que fueron bastante en la genealogía de Jesús. Todos cometieron errores, por hermano Jackson, todos. Ese mismo es. Que no fueron tan bonitos. Pero Dios de eso, que a propósito como venía de ahí la genealogía de Jesús, el diablo igual trató de alguna otra forma de destruir la genealogía de Jesús. Entonces, de atacarla, de destruirla mediante el pecado, mediante los errores, mediante muchas cosas, de poder destruir. Por lo tanto, como Dios siempre trata con nosotros, trata de sacar lo mejor de nosotros, el diablo también lo hace en el tiempo. De buscar una y otra forma de sacar eso, de sacar lo malo, que haya acusar. Pero Dios siempre tiene misericordia y nos va a levantar y nos va a ayudar. Así que muchas gracias, hermano Jackson, y gracias a todos los que se han conectado esta noche. Todo trabajo tiene una gran recompensa y es bonito trabajarle al Señor. Así que un saludo para todos. Cero, que te bendiga. Amén. Gracias, hermano Ezequiel. Saludo, hermano Antonio. Gracias, hermana Lucero, por sus palabras. Amén. La palabra de Dios es grande, es profunda, hermanos, y en la misericordia de nuestro Dios. Amén. En la misericordia de nuestro Dios vamos aprendiendo de a poco vamos creciendo, y aquí estamos. Muchas bendiciones también para usted, hermana Lucero, para todos los hermanos que pudieron conectarse. De verdad que sí. De una vez la invitación es para la próxima semana. Hermanos, de una vez los invito. La próxima semana vamos a seguir con esto. Ya ahí sí vamos a hablar, porque ya viene el momento en el que el pueblo de Israel cruza. Ya después de este reporte de los espías, ya el pueblo de Israel cruza el Jordán. Y ahí también vamos a hablar de algunos puntos interesantes con respecto a eso. Vamos a ver hasta dónde llegaremos la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios, hermanos. Desde ya muchas bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Sin ustedes, pues esto sería muy distinto. Amén. Nos falta, hermanos. La canción.